Pablo, gracias por venir, gracias por estar otra vez en nuestro programa, el que hacemos juntos de la gracias economía. Gracias a vos por invitarme. La economía por Moreno. Gracias, Pastor Arregui. Hoy nos trajiste otro invitado. Sí, trajimos a diácono y dirigente político de Seiza y, bueno, también dirigente del CEJUS a nivel nacional. Te falta decir el nombre. Antonio Navarro. Gracias por... ¿Qué haces, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, contento y gracias por la invitación y me siento muy honrado de participar. No. Este es un programa que tiene dos características distintivas. Junto con el programa de Santiago, es uno de los más vistos en este canal, pero luego hay una reproducción casi de 50.000 almas que lo ven durante la semana. O sea que vas a tener una participación de 100.000 cuadros, personas dedicadas a reflexionar sobre la economía y los temas que nos van llevando y lo que nos hace transitar el largo y ancho del país. Así que buenísimo. Pensá que vas a tener no 100.000 familias, que serían 400.000 personas, ¿no? 100.000, bueno, puede ser también 100.000 visualizaciones, que puede ser incluso más de uno, ¿no? Así que, bueno, eso está claro porque está individualizado en los registros que quedan de cuando, por la tecnología que se utiliza para llevar el programa a los hogares, queda registrado cuántos los están viendo. Cuando lo pasan el día jueves y después en las reproducciones que se van haciendo en la semana. Te digo para que te pongas bien nervioso y pienses que, sí, qué bueno, que te van a ver a lo largo y ancho del país. Porque uno puede compartir las experiencias, lo que uno ve y compartir los sueños, las visiones y también hablar de la tan cambiante realidad de nuestra querida Argentina. Pastor, contigo vamos a reflexionar lo que hicimos el sábado. Yo quedé muy conforme, me parece que fue una actividad sustantiva, que la vamos a repetir en el corto plazo en alguna de nuestras provincias, pero vamos a hacer un resumen de lo que estuvo aconteciendo. Pablo, ¿cómo estamos viendo la cosa? Que estas decisiones que está tomando el superior gobierno es un disloque, ¿no? La verdad que es increíble las cosas que uno escucha, las cosas que uno ve, las cosas que uno percibe. Cada vez peor. Y el deterioro acelerado del aparato productivo, ¿no? No hay día que te levantes que no te estés enterando. Pero acá donde están estos estudios, una zona comercial muy importante, vos venís en general por Avenida Córdoba, y bueno, ahora ya te diría que hay casi la misma cantidad de locales abiertos que de locales cerrados. No, en el lugar donde yo vivo, que es Las Cañitas, cerraron 3 negocios que eran íconos del lugar. Y que te digo la verdad, estaban trabajando muy bien. Y sin embargo cerraron 2 restaurantes y una casa de ropas, íconos del lugar, porque la verdad pasabas vos los sábados, los domingos, siempre lleno de gente, y cuando preguntás, ¿pero qué pasa? No pudieron pagar los costos fijos. Claro. Una locura lo que está pasando. Te digo más, yo creía que estábamos tocando fondo. No estamos tocando fondo. Estamos todavía cayendo más. Es increíble. En contra de lo que dice, no sé quién es Brown, el secretario de Comercio, que dice, terminamos la recesión. La verdad, estos muchachos, disculpame la expresión, son payasos. Sí. El presidente, ¿cómo puede decir que lo que importa es la inflación de los últimos 70 años? Entonces el presidente dice, en los últimos 70 años tuvimos una inflación del 60%. Yo digo, Dios mío, que este hombre realmente le han dado una inyección de algo que lo ha trastornado. Está muy desordenado. Claro, si vos sacás el promedio de los últimos 70 años, quizá el promedio aritmético te dé eso, pero tenés las 2 hiper del 89 más lo que pasó en el 2002. Es ridículo. Vos cuando tenés una variable, precisamente por eso se la llaman outsider o variables, que las tenés que sacar porque están tan alejadas de la muestra. Si vos
todos los hombres miden 1,80 m y tenés uno que mide 2,30 m, Sí. no haces ropa para el promedio, haces ropa para 1,80 m. No podés calcular el fondo de la pileta haciendo el promedio, porque se ahogan todos. Se ahogan. Es una cosa... la No, verdad pero que discúlpame, Guillermo. Es incorrecto eso que está diciendo, es una barbaridad, porque él es responsable de lo que está pasando hoy. Y es lo que tiene que arreglar lo que está pasando hoy. Pero además, lo que ensucia el promedio, como vos bien decís, es el 81, el 89, 90 y el 2001, 2002, que son casualmente los gobiernos de ellos. Porque lamentablemente Alfonsín, con todo lo que hay que rendirle homenaje y demás, radical. ¿Quién gobierna en esta coalición? Conjuntamente con el PRO, el radicalismo. Y el 2001-2002 que era la alianza. O sea que son los gobiernos del propio presidente los que han hecho que el promedio sea tan alto. Si no serían tan altos los promedios, pero no importa. Además, él tiene que mirar lo que pasa hoy, el sufrimiento de la gente hoy, cómo están cerrando las empresas, cómo está comprometiendo el sistema financiero, cómo está llevando la quiebra a empresas que no tienen por qué desaparecer, y no ponerse a decir esto que son payasadas en última instancia. Yo los veo muy desordenados. Coincido absolutamente con vos que estamos en una situación donde el fondo no se ve, necesitamos tocar piso, y con este presidente no vamos a tocar piso. De ninguna manera vamos a tocar piso. Fíjate vos lo que pasa en términos fiscales. Ellos están batiendo el parche con el tema del déficit fiscal primario, que son los gastos operativos, que el acuerdo que tienen con el fondo es que sea cero, o sea que haya equilibrio entre ingresos y egresos operativos para el año 2019. Ahora resulta que, como habíamos dicho, la recaudación le está cayendo a niveles acelerados. Y no le cae más, y esto quiero que tengamos claro, no le está cayendo más el IVA, porque en realidad el IVA se les viene manteniendo con el IVA de las tarifas. Como las tarifas aumentaron tanto, y los precios de la energía, tarifas de los servicios eléctricos y demás, gas, y los precios del combustible, como esos precios se han disparado, y esos precios están en el precio y no hay evasión más allá de algún tráfico en negro que pueda haber de combustible. O alguno que se cuela. Bueno, pero los tenés. Cuando uno desagrega lo que cobran de IVA por los servicios y el combustible, en realidad el IVA se acerca mucho a lo que pasa con la seguridad social. Entonces ellos dicen, no, mire, la actividad económica no cayó tanto, porque fíjese el IVA DGI, que sería el IVA vinculado al consumo. No, eso está impactado por el sobreprecio que tienen esos productos, que obviamente tenés el IVA cuando te llega. Vos sabés que lo que está diciendo es muy importante, y deberíamos construir un índice. ¿Te acordás que se hacía el índice de precios descarnado? El de Martínez de Oz. Bueno, no importa. Pero hay índices de precio que apartan determinados indicadores para ir a lo que uno considera el meollo de la situación. Entonces, si dejamos a la industria y al comercio y a la construcción sola, es muy probable que el IVA no haya crecido ni el 15 ni el 16%. Seguramente porque hay un deterioro enorme en las facturaciones. Miren, hay un ejercicio para terminar con esta tontería que te dicen que hicimos piso en noviembre. Mira, es muy fácil. Cualquier empresario, cualquier comerciante, cualquier industrial, lo que hace es agarrar la facturación de marzo que acaba de terminar y la compara marzo del 2019 contra marzo del 2018. La de marzo del 2018, o vos le agregás la inflación del periodo, que eso entras en internet, es más o menos el 50%. Entonces agarrás la inflación de marzo del 2018 y la multiplicás por 1.50. ¿Está bien? Entonces eso más o menos es la capacidad de compra de marzo del 18
porque lo que vos facturás es tu capacidad de compra sobre otros bienes, servicios o ahorro, ¿estamos de acuerdo? Entonces vos agarrás la facturación del 18 y la multiplicás por 1.50. Supongamos que vos en marzo del 18 facturaste 100 pesos. Bueno, ahora vas a facturar 150. Eso actualizado sería 150. Y lo comparás con lo que efectivamente facturaste. Entonces vos agarrás lo que facturaste en marzo del 19 con lo que es marzo del 18 actualizado. Por lo que sería el index, 50%, pesos más, pesos menos, por hacer números redondos. Si no, si lo querés hacer más prolijo en términos técnicos, agarrás tus 5 principales proveedores, 6 principales proveedores, que en general es el 80% de la venta de un comercio, ¿está bien? Y te fijás de eso, de lo que vos vendés o de lo que vos producís de tus proveedores principales, ¿cuánto te aumentaron la lista de precios? Agarrás marzo del 18, ¿cuánto te vendían el acero, el látex o lo que fuere? ¿Cuánto te lo venden ahora? Y ahí tenés tu inflación. Porque quizá tu inflación, en términos del negocio, es distinta a la general. Entonces por ahí la tuya te da 70. ¿Está bien? Y vos decís, no, pero yo la comparo con el 50. No, pará, vos la tenés que comparar contra la inflación de costos que vos tuviste, suponiendo que tu margen se mantuvo constante. Entonces, lo que haces es agarrar la facturación del 18 de marzo, la actualizás o bien por la inflación del INDEC o bien por la de tus principales proveedores. También es una cuenta aritmética, es un promedio ponderado que se sabe hacer, es muy fácil de hacer. ¿Está bien? Y entonces vos decís, bueno, muy bien. Eso lo comparo contra la facturación que efectivamente acabo de cerrar el mes. Y ahí te das cuenta si llegaste o no llegaste al piso. Y yo te digo, a diferencia de lo que está diciendo el ministro de Economía y lo que está diciendo el jefe de gabinete y el propio presidente, que la baja de la facturación con respecto al año pasado, ajustado el año pasado con alguno de estos dos mecanismos, se sigue profundizando. No es que si vos agarrás marzo del 18 y la actualizás, la brecha con marzo del 19 se achicó con respecto a febrero, se agrandó. O sea, en marzo del 19, en plata constante, vendiste menos. Sí, es así. Vendiste menos. Pero vos fijate que hay varios indicadores. Tenés el indicador fiscal, tenés el indicador de la venta de automóviles, los patentamientos, el 53% cayeron. Venía cayendo 40 y pico, pasó los 50. Y ahora tenés el tema de cómo cayeron las ventas en supermercados y demás, que es 13%, contra que venían cayendo al 11, al 12, ahora está cayendo al 13. O sea, se profundizó en marzo la recesión. Y los autoservicios mayoristas al 15. Fíjate. Maxi Consumo, etcétera, al 15. O sea, ellos, viste que los primeros años del gobierno, ellos habían recibido la clientela que se les había caído a los hiper. Claro. Entonces se organizaban las familias, iban, hacían, compraban la caja de aceite, entonces se repartían, compraban esto. Después los hipermercados, a los autoservicios mayoristas, lo que empezaron a hacer era fraccionar la caja. Después para mantener la venta, pero claro, eso les aumenta los costos operativos. Y después empezaron a hacer, algunos sobre todo, empezaron a abrir locales barriales. Hay algunos de superficies más pequeñas, que empiezan a competir con los... que es un error grave, porque empiezan a competir con su propia clientela. En general, y esto te lo digo porque son decisiones que toman los jóvenes que se empiezan a hacer cargo del negocio. O sea, estos veteranos no saben. En la política pasa lo mismo, viste que los pibes vienen... Y entonces, los pibes tienen que estar, pero esa decisión de empezar a abrir petits, autoservicios mayoristas, que los veo ahí por los barrios, tienen el problema de que tu cliente te deja de comprar. Entonces, peor el remedio que la enfermedad. Yo te digo, mira, nos pasó esto en el gremio mío, viste que yo tengo un mayoreo de ferretería. Sí. Nos pasó esto ya en los 90 y nos había pasado esto también en la primera apertura, pero yo era ahí muy chico, la de Martínez de Oz. Yo tengo el negocio desde el 79, pero digamos, un negocio que cuando empezamos, imagínate que era una mano atrás y otra adelante. Pero en los 90 los mayoristas empezaron a abrir ferreterías para quedarse con el margen del ferretero. No, claro. Y lo que te termina pasando es que tu cliente te deja de comprar cuando se entera, por más que le pongas otro nombre, que
el cliente que es comercio. O sea, te puede llegar a comprar el que pasa por la calle. Bueno, pero el vos, comercio, que es exactamente tu cliente, la principal, te deja de comprar. vos hacés la facturación con tus clientes. Sí, claro. A vos los autoservicios mayoristas O te sea, van a comprar. No existe tal exceso de picardía. Escúchame, hablando de picardía, déjame que te diga una cosa. El otro día me contaron una picardía del INDEC. ¿Cómo puede ser que el INDEC haga picardía, che? A ver. Viste que vos lo habías dicho, yo me había hecho eco de vos, que en el 2017 ellos habían ajustado mal o habían calculado mal la producción agropecuaria. Claro que sí. Y que cuando la calcularan bien iba a dar un aumento del Producto Bruto en el 17 menor a lo que ellos decían que estaban dando. La calcularon mal en el 16 y también en el 17, Perfecto. los 2 años. Ahora resulta que cuando dan el aumento o la disminución del producto en el 18, del 18, ponele más, no importa, pero lo mismo, resulta que recalcularon el 17. Y dijeron, no dijeron ni siquiera que nos equivocamos. Lo recalcularon, entonces tomaron una base más baja y por lo tanto les dio que el decrecimiento del 18 era más bajo también. Claro. Muchachos, es una picardía. Claro. Si el instituto quería hacer el ajuste, lo tiene que hacer antes y avisar que estaba haciendo el ajuste, no entre gallo y medianoche, justo cuando tiene que dar. Eso está mal, eso es engañar. Mirá, hay 2 temas que van a tener que revisar muy seriamente. La sociedad, ¿no? Uno le toca al INDEC, que es el tema de la caída del PBI en el 2009, que a ellos, la serie, si uno entra ahora en internet, dice que el PBI en nuestro gobierno en el 2009 cayó un 6%. O sea, que la crisis del 2009 sería el doble de intensidad que la actual, porque si ahora están diciendo que te cayó 2,50, suponete cuando ajusten un 3, mis números te está dando 3,25, pero suponete que ajusten a un 3, en el 2009 un 6. Van a tener que explicar, porque todos los que estamos acá vivimos el 2009. Y nadie me va a decir que en el 2009 se vivió una crisis el doble de intensidad que esta. O sea, que estaban todos los negocios cerrando. La verdad que no se vio eso. La otra la tiene que revisar la UCA, el Centro de Estudios, ¿no? El que planifica, el que calcula la pobreza, etcétera, etcétera. Porque ellos dijeron que al fin del gobierno del último ciclo peronista de Cristina, la pobreza orillaba el 30%. Punto más, punto menos, que si 29,8, que si 28,9, que listo. 30. Y el número que se instaló es el de 30. Y ahora dicen que hay 30. Bueno, 32. Lo mismo, porque esos 2 puntos, imagínate que es menos del 10%. Si fuera 10% de crecimiento sería 33. Es una tontería. Entonces, es como si yo te digo, mirá, la pobreza pasó de 8,2 a 9. ¿Y cómo la vas a percibir en la calle? Si vos estás percibiendo pobreza en la calle, es porque esto mucho más. Van a tener que revisar. O revisan este 30 o revisan el 30 anterior. Yo creo que tienen que revisar el 30 anterior, pero es muy difícil que puedan seguir explicándole a la sociedad que ahora hay el mismo nivel de pobreza que en el 2013, 2014 o 2015. Así que yo les diría, los muchachos de la UCA, le hemos ofertado el debate, nuestro equipo técnico contra el de este señor Salvi, pero bueno, dicen que ellos no están para debatir, pero siguen sacando informes a todas luces incorrectos desde el punto de vista técnico. Las 2 observaciones, a la UCA y al INDEC, que revisen lo que está pasando. Muy bien. Te quería terminar. El tema fiscal, nos metimos en el tema del superávit primario. Pero tenemos los intereses de la deuda. Suponete que el déficit primario sigue siendo el mismo del año pasado, porque si es el mismo del año pasado, quedaría 2,7, porque ellos dijeron que lo iban a bajar achicando los gastos, pero se les cayó la recaudación. O sea que pongámonos de acuerdo que está igual, 2,7. Después tenés
3.6 del PBI en términos de intereses de la deuda. Después tenés los provinciales, porque está bien que las provincias la mayoría estaban equilibradas, pero ahora se les complicó con los intereses de la deuda. ¿Está bien? Un punto de provincias y municipios. Bien. Y se espiralizó el del Banco Central con esta tasa de interés, que es el famoso cuasi fiscal. Uno le dice cuasi fiscal porque es el Banco Central, pero es déficit igual. Porque el accionista del Banco Central, el dueño del Banco Central es el Tesoro, con lo cual, está bien. 6 puntos. Podía de un lado, 6 puntos. Si, entre 5, 6 y 6 puntos, depende de dónde metas. Bueno, todo eso estás entre 12.5 y 13 puntos de déficit fiscal. Decime quién era el presidente que se tuvo que ir cuando tenía ese déficit fiscal. Ay, Dios santo, Alfonsín. Alfonsín. O sea, hoy tienen el déficit fiscal que hizo colapsar al gobierno de Alfonsín. Hoy lo tienen, hoy. En síntesis, mi querido Pastor Arrigui, cuando Alfonsín se fue, en términos fiscales tenía el mismo déficit que tienen ahora, el mismo. Hizo insostenible el gobierno de Alfonsín, y este gobierno, con este déficit fiscal, es absolutamente insostenible. Pero no solo eso, sino que también tienen el déficit en términos de dólares, porque vos te imaginás que hay un montón de productos que Argentina compra al mundo en dólares. Pero decís, bueno, las bananas, bueno, las compras en Ecuador. El café, bueno, compras en Brasil, en otros lugares, en Colombia. La bauxita para hacer aluminio o la alúmina, la compras en África. Bueno, tenés que pagarlo en dólares. Para pagarlo en dólares, vos a su vez generás dólares con lo que exportás. O si una empresa viene a invertir en la Argentina y trae dólares. Entonces, hay unos dólares que entran y unos dólares que salen, que tienen que estar más o menos equilibrados. Si no, tenés un lío. Bueno, en términos de PBI, este gobierno ya tiene el mismo déficit fiscal, perdón, del sector externo, que tenía de la Rúa cuando se tuvo que ir. 5,5 del PBI, que más o menos son 20.000, 22.000 millones de dólares. O sea que están mal en lo fiscal, entre lo que recaudan y gastan en la Argentina, y están mal en los gastos que la Argentina hace en dólares con respecto al resto del mundo. Sabe que bueno, mi esposa tiene un comercio en Lomas que se dedica, siempre le comenté, a la venta de globos, y algo que me sorprendió tremendamente fue que lo había visto en el 2001, estaba los otros días en el mostrador del negocio y vino una chica de estas grandes cadenas de hamburguesas trayendo promociones. Claro, poca gente, y mandan los chicos a repartir negocio por negocio para promociones. Algo que lo había visto en el 2001 y me sorprendió. Claro, les baja la venta y van a poner los dípticos, los trípticos, los volantes, con las ofertas del día. Exactamente, algo que lo había visto en el 2001, que esas grandes cadenas en todos estos años no se habían ocupado nunca de salir a repartir una promoción porque estaban sobrepasados de trabajo. Al quedarle los chicos inactivos adentro, prefieren salir a que repartan volantitos. Claro, aunque sea que caminen la cuadra para exactamente, que alguien que está comprando en el negocio de tu señora vea lo que vende la gran cadena de hamburguesas que está en la esquina o a 2 cuadras. Exactamente. Esa es la idea. ¿Cómo están las cosas en Ezeiza? Bien en Ezeiza. Allá nosotros fuimos pioneros en Ezeiza hace muchos años, año 2003. Un grupo de hermanos en la fe, viendo que había necesidades en la iglesia y cómo articulaba y ayudaba a la iglesia a la gente necesitada, y nos llegaron a nosotros, a nuestras manos, nos llegaron la reglamentación de culto. Y ¿tenemos tiempo? Sí, tranquilo. Y bueno, nos llegó la reglamentación de culto, y cuando fue que se aprobó la ley de culto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto creó en el año 78, bajo el gobierno de Videla, estaba Agustín Macera,
ellos crearon dentro de un ministerio, crearon una secretaría, que lo hicieron con el ánimo de monitorear, chequear y controlar a las iglesias protestantes. Entonces tuvimos esa herramienta a nuestra mano y lo empezamos a leer, y en el artículo 17 dice: el expediente expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación no exime de las habilitaciones municipales que se requieran para locales y filiales abiertos. Entonces nosotros, con eso que a nuestro criterio fue para monitorearnos y chequearnos, vimos que había una puerta, había una luz para organizar en cada distrito una dirección de culto o secretaría, que era para, y la creamos con el ánimo de la municipalidad como ente organizador, brindar el apoyo técnico, jurídico, legal y trabajar y mancomunar el trabajo ayudando la municipalidad a la iglesia, porque la iglesia es la que hace la tarea de contención social, que nosotros decimos siempre que es propia del Estado. Y hoy más que nunca la iglesia de Cristo, de distintas denominaciones, muchas, están sensibilizadas con lo social. Demanda que, así como ha sido en otros tiempos de crisis, ¿no?, que hubo varias crisis, hoy la iglesia de Cristo más que nunca volvió a ocupar ese lugar donde un Estado está ausente. Y empezamos a articular y a trabajar de vuelta, así que su pregunta de cómo está, estamos articulando los trabajos sociales, ayudando, hay mucha necesidad, gente mayor, muy desprotegida, niños, familias que son numerosas sin tener recursos. A algunos le entra algún plan que tiene, alguna ayuda, pero no es suficiente, ya que se devaluó tanto el dinero y la plata, el alimento está dolarizado, todo sube el combustible y por ende se devaluó tanto el dinero que hoy las familias están pasando en gran parte de lo que caminamos nosotros como la tercera, está pasando mucha necesidad. Así que la iglesia de Cristo está sensibilizada en lo social. O sea, vino a suplir el Estado sobre derecho, ¿no? Un Estado ausente. Cuando decís la tercera sección electoral. La tercera sección. Ustedes los bonaerenses piensan que en todo el país saben que la tercera es la tercera. Pero la tercera, sí. Claro, pero imagínate que nos escuchan en Misiones, en Mendoza. Sí. Cuando decís la tercera es la tercera. La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales. 8. ¿Está bien? La tercera y la primera son las más importantes. La tercera está Ezeiza, está Matanza, está San Vicente, está Avellaneda, está Quilmes, está Loma. Y en la primera tenés Vicente López, San Martín, José Cepagos. Son los grandes distritos. Los dos grandes, sí. Y después tenés 6 divisiones más en la provincia de Buenos Aires. Con esto se hacen las elecciones de diputados y senadores de las secciones para conformar la Cámara Legislativa de la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros ahora vemos muy importante el trabajo que estamos realizando con el CEJU, porque si bien la iglesia, como dice Antonio, la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, toda la mayoría de las iglesias están haciendo, hoy son actores fundamentales de la realidad argentina bajo esta economía de guerra que se está viviendo, pero le falta la participación política, o sea, son actores principales en poder ponerse manos a la obra, a ayudar y dar una contención a los vecinos, porque no es solamente a los hermanos de la iglesia, muchas veces no es a los hermanos de la iglesia lo que se les ayuda, sino que son a los vecinos, a los chicos del barrio, a los vecinos con más carenciados, con más problemas, pero nosotros vemos desde hace un tiempo que es importante que los cristianos, principalmente de nuestro lado, ¿no?, lo que nosotros podemos ver como cristianos evangélicos, que participen dentro de la política. No solamente como actores sociales importantes dando una mano, sino también que puedan participar dentro de la política nacional argentina, y por eso fue que el sábado hicimos la conferencia Los Cristianos Evangélicos y su inserción dentro de la política nacional, que desde ya le damos muchísimas gracias, Guillermo, porque fue en su espacio, en su lugar donde pudimos hacerlo, y bueno, y estuvo Guillermo con su esposa, con Pablo, con Walter, y después un montón de hermanos que fueron partícipes de esa hermosa conferencia histórica. Sí, la verdad que estuvo muy bien organizada,
fue lo suficientemente extensa para que Sí. se agotaran todos los temas que habían sido planteados. Y vos desarrollaste una ponencia que tiene que ver con la participación de los pastores y los religiosos dentro del movimiento nacional justicialista y lo justificaste. Haceme una síntesis de esa justificación. Sí, nosotros los cristianos y muchos de nosotros militantes justicialistas, vimos que los cristianos evangélicos y la dirigencia justicialista a nivel nacional en las distintas provincias y en nosotros en la provincia de Buenos Aires le debemos la interpretación espiritual de la doctrina del justicialismo que creó Juan Domingo Perón. Entonces estamos en deuda, tanto los cristianos, pero tanto también los del movimiento nacional justicialista. ¿Por qué? A veces muchos nos preguntamos por qué, y en otros países, ¿por qué trasciende la doctrina del justicialismo? Porque es profundamente humanista y cristiana, porque el fundamento fue Cristo. ¿Y Cristo qué nos enseñó? El bien común, la ayuda mutua, el esfuerzo propio, el amar al prójimo. El que si tu enemigo o alguien que tenías diferencia, tenía necesidad o carencia de algo, tenderle igual la mano. La misericordia, la piedad, el amor. Y esos componentes lo tiene la doctrina justicialista. Porque cuando el general Perón crea la doctrina justicialista, lo hace con un fundamento cristiano, pero se ocupa de todos los testamentos. El que no gobernó para unos pocos, gobernó el todo, sin hacer distinción de credo, raza o religión. Y logró un imperio con vocación justa, libre, soberana, independencia económica, soberanía política, justicia social, no asistencialismo, justicia social. En todo, en la salud, en lo gremial, en nacionalizar las empresas, industrializar la nación, escuelas de arte y oficio, dignificando al pobre, al que el chacarero o alguien que trabajaba en el Estado tenía un hijo, lo podía mandar a una facultad, una escuela técnica, una facultad, una universidad, y tenían todo acceso. Entonces la doctrina justicialista encierra la interpretación pura y exclusivamente cristocéntrico. Entonces esa deuda que señalábamos muy bien el otro día, la tienen los integrantes del movimiento nacional justicialista, pero también los cristianos. Por eso es que la palabra nos dice: no te tomaré por inocente, joven, adulto, anciano, niño, quien quiera que sea, que si alguien tiene que ponerse el sayo de sencillar y ponerse a trabajar en pos de elegir y incondicionalmente ayudar y acompañar a aquellos hombres y mujeres que creen fielmente en Dios, que creen en nuestro Señor. Pueden ser distintas denominaciones. Entonces, creo que en la Argentina, en las elecciones que estamos próximas, la Iglesia de Cristo va a cumplir un rol preponderante y que no van a ser exclusables, que tienen entendimiento. Por muchos años, en el año 2003, nosotros creamos la oficina de culto y fuimos La primera oficina de culto. la primera oficina de culto, con un marco técnico, jurídico, legal. Nos llegaron a decir: ustedes son abogados sin título, porque alcanzamos a discernir lo espiritual de la ley. Esa ley que a nuestro criterio parecía que era de persecución, pero dejó una ventana abierta, que era una puerta abierta para que nosotros nos organicemos, no para contrarrestar los municipios, ni atacar al intendente, ni menospreciar la estructura, sino para que la Iglesia de Cristo esté organizada y llevar adelante muchos proyectos. Volviendo al tema, yo creo que la Iglesia de Cristo hoy, nosotros que somos formadores de opiniones y estamos arengando, estamos llevando esta postura, sin abandonar sus condiciones de santo, de cristiano, de distintas denominaciones, tienen que ponerse a ver y velar, porque lo que vemos en nuestra Constitución, yo hice alusión a algo, en la Constitución, en el preámbulo de 1853, se juntaron los caudillos y los sacerdotes, y en el preámbulo pusieron: Dios es la fuente de toda razón y justicia. Hoy nosotros y todas las iglesias que hay acá, más o menos de entre iglesias debe haber 8 o 10 millones de personas que creen, un poco más quizá, y nosotros sometidos a la voluntad de quienes... Estás hablando ahí los evangélicos nada más. Todos. 8 o 10 millones. Sí, Evangélico. sí, Evangélicos. Evangélico. sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
que hoy los que conducen la nación argentina menosprecian a Dios. Y nosotros analizamos por qué menosprecian a Dios. Porque si desde el momento que llegaron diciendo una cosa, en este caso el presidente, y todo lo que prometió y dijo, hizo todo lo contrario. Y hace poco escuchamos en los medios que dijo: a mí no me gustan las mentiras, a mí me gusta decir la verdad por la realidad del INDES y todo lo que está pasando. Él arrancó con mentiras. Y la Iglesia de Cristo en toda la sociedad fue misericordioso, porque si hay algo que tenemos un legado, de orar por los que están en ejercicio, el gobernante, el presidente, los legisladores. Nosotros tenemos un legado, tenemos que bendecir. Pero ahora cuando vemos que dejaron excluido al pueblo y que él llegó con mentiras, y hoy ya niegan la eficacia de Dios, y a nuestro criterio lo corren y quieren sacar de Dios porque acusan su conciencia, su alma, su espíritu y su mente y su corazón. Están muy mal delante de su presencia. Cualquier persona, fíjese que uno tiene un exabrupto alguna vez, una palabra fuera de lugar o se puso áspero con alguien. ¿Cómo nos ponemos? Quizás no nos quedamos tranquilos cuando llegamos a casa, cuando meditamos en el resto del día. Uy, ¿qué dice? Uy, voy a llamarlo. Tuve un exabrupto. Lo que viene diciendo Guillermo, Claro. del perdón, de poder perdonar Ahí está. a los compañeros, poder Claro. levantarlo, darle una mano Claro. y llevarlo hacia adelante. Ahí está. ¿Cómo viste la actividad? Muy bien, muchas Sí. gracias. Una clara síntesis. Muy bien, la verdad que el equipo funcionó bien, perfecto. El pastor Gerardo, impresionante. Y las pizzas ni te cuento. Las pizzas, Oh, qué riquísimo. muy rico, la Muy verdad rico. Había que hacer pizza para tanta gente, que... Sí, y aparte pizza a la parrilla. Había que hacer. La verdad que muy rica. 100 y pico de personas. había 100 y ahí. pico de personas, sí. Aparte, y no sé si más porque también hubo gente que estuvo, después se fue. Y vino o sea, otra. y vino otra, nos quedamos sin lugares. Muy satisfecho por el tema de la convocatoria, y hubo gente que después ya tuvimos que decirle que no vinieran y que bueno, que lo pudieran ver por las redes. Ya he recibido llamados telefónicos de Corrientes, de Paso de los Libres, de Córdoba, otros pastores que nos vieron a través de las redes, así que ya tuvo un efecto muy bueno. Y lo que hablaba con Pablo cuando estábamos esperando para subir al canal, que la diferencia de lo que está sucediendo con esto que estamos haciendo con el CEJU es que hay un contenido. No es que solamente es ir atrás de un candidato. Elegimos el candidato, es Guillermo Moreno, que está acorde, como yo lo comenté ese día, está acorde a nuestros principios, pero a la vez el candidato responde dando una participación para que nosotros nos podamos expresar. Y creo que esa es la gran diferencia de decir voy atrás de este, pero vení atrás y callate la boca, agachate y seguí Sí. caminando. Y Claro, porque no es el estilo del Movimiento Nacional Justicialista no dar participación a los militantes, al contrario. Nosotros somos de la idea de que florezcan las flores. Y yo le pedí a Pablo que participara, pero que fuéramos desde el arranque, porque había mucho para aprender. Había mucho para aprender. Y hemos aprendido, un compañero que vino de Santa Cruz, un compañero que venían del Gran Buenos Aires, compañero que vino de José Cepaz, compañeros que vinieron con su familia, De Mercedes. La Plata. Y yo te voy a decir, unos compañeros que vinieron con sus túnicas típicas, Típicas, sí. pero que andan, uno dice, bueno, se vistieron, no, andan así Andan por la así, vida, sí. porque viven en comunidad. Sí, exactamente. Y en realidad ellos son cristianos, pero utilizan el rito judío. Sí. Después le dicen los mesiánicos, pero Mesiánicos. mesiánicos por el Mesías, obviamente. Claro. Los judíos mesiánicos, bueno, tienen que ver con el Mesías, pero el rito que utilizan, y bueno, me estuvieron comentando, vamos a pasar en las Pascuas, porque hacen una Pascua de 9 días. Pero, Entonces uno de los días vamos a pasar, y él su manera de vivir es en comunidad. Tienen una comunidad amplia, Perú, en Bolivia, Paraguay, en Argentina, y realmente vamos a ir con la familia porque quiero adentrarme en este rito. Imagínate que te lo estoy diciendo a los 60 y pico de años. sí. Es algo que, bueno, los dirigentes tienen que aprender, hasta
del pelo más delgado hace sus hombres en la tierra. Si vos no hubieses organizado ese congreso del CEJUS, yo no hubiese conocido esa comunidad. Tremendo. Y yo te digo, no sé si pudiste dialogar con ellos, Sí, pero sí. fue bien interesante. Sí, bien sí. interesante. Y aparte quieren participar inclusive del festival que hacemos del 7 del 7, Día Internacional de la Música Cristiana. Ellos quieren venir a participar con su grupo musical. Bueno, Así que... ahí está. La verdad que tenían un calor bárbaro porque Sí, estaban vestidos, sí, parecían salidos de las películas ¿viste? De las Pascuas cuando Sí, viene. exactamente. Sí, bueno, Qué lindo la verdad que atuendo. eran las túnicas típicas. Se ve, nosotros es nuestra manera de vivir y es nuestra manera de alabar a Dios. Lo hacemos con el rito del cual Jesucristo se suponía que lo practicaba. Bueno, obviamente yo soy del rito católico, vos sos del rito evangélico, vinieron ellos con un rito que voy a participar y voy a participar con mucho entusiasmo. Pero no realmente desconocíamos su existencia, sabíamos que existían, pero no en la relación del uno a uno que se y construye. muy abiertos, Sí, claro. muy simpáticos, la verdad que fue fabuloso. Yo estuve como media hora hablando con ellos después de la conferencia. Y dos participantes que nos extasiaron con su música. Sí. La verdad que fue una jornada que las horas se fueron transitando sin ningún inconveniente. Cuando nos quisimos dar cuenta ya eran las 10 de la noche. Sí. Yo, a esa hora me fui yo, 9 y pico, Sí. no sé a qué hora Nosotros se quedamos se un quedaron buen- después un buen- todavía reflexionando un poco más. Yo lo felicito, me parece que es un puntapié inicial extraordinario. También me parece que repartir el volante, que uno de los ideólogos de ese volante fuiste vos, con Dios no se metan, quizá el fundamental fuiste vos. Vi que se están repartiendo, que Ya. ha tenido un impacto importante. Ya estamos trabajando, estuvimos repartiendo en Plaza Constitución. Este jueves, mañana, vamos a estar de nuevo convocando tempranito a la tarde para seguir repartiendo. Estuvo el pastor Gustavo Rojas en Loma de Zamora repartiendo también, y sé que en otros distritos también estuvieron, por ahí no sacaron fotos, pero sé que ya estuvieron trabajando. Y mañana tendríamos que a ver si podemos hacer algo también en el microcentro porteño, porque eso tiene Igual- mucho impacto. Y Antonio, bueno, es un ferveriente, está al día repartiendo. Veníamos recién, paramos a cargar combustible y estaba Sí. repartiendo. 3 personas. Y si se puede contar la reflexión, Sí, claro. tremendo. Paramos en la estación de servicio y había un señor que entregó un folleto de alimento, creo que era. Sí. ¿no? Y le digo, sírvase. Y mira, ¿y esto qué? Dice, no, dice, con la cara esa. Le digo, no, léalo porque ellos dicen que Dios no existe. El asesor presidencial, los que conducen la nación, niegan la eficacia de Dios. Ah, bueno, yo soy cristiano, me dice, pertenezco a Rey de Reyes. Y le digo, nosotros somos CEJU, Consejo Evangélico Cristiano. Uy, gracias. Y pasa un tachero, está ahí con la familia, y le digo, sírvase, caballero, esto es cristiano. Dice, no, con la foto que tenés ahí, esto sirve para limpiar. Para limpiar. Bueno, le digo, no, pero tiene un porqué. Le digo, ellos niegan la eficacia de Dios y nosotros hicimos esto con el CEJU. Uy, lo voy a leer. En el negocio, en el negocio no, hablé nomás y una señora fui, nos bajé con folleto cuando salimos a comprar unas cosas, cuando veníamos acá cerquita. Y una señora, ahí hay que tener paciencia, le digo. Me cobraron un vaso de plástico, 3 pesos. De eso Descartable. Sí, una señora así oriental. Y le digo, bueno, hay que tener paciencia. Sí, pero, y saltó una señora mayor y dice, con este gobierno vos te... Gente de capital. 3 personas que vimos, 3 menospreciando. por Bueno, la esto actitud. es lo que está aconteciendo con este gobierno, que ciertamente es un gobierno de gente oscura. Lo dijimos desde el inicio, es una clara expresión de un gobierno oligarca, y como gobierno oligarca que es, Blanco Villegas su apellido materno, se dedicó a destruir la base material de la nación, se dedicó a destruir todas las empresas, todo el trabajo asociado a las empresas, y no conforme con eso, ahora quiere destruir la base espiritual de la nación. Y el CEJUS está para impedirlo, para decir, aquí estamos, la nación argentina, como enseñó Perón, es su base material y su base espiritual. La verdad que de la base espiritual
En general uno presuponía que, bueno, dado el pueblo argentino, no casualmente de acá salió el primer papa americano, y bueno, pero no, estos también se meten con la base espiritual de la nación. Por lo tanto, como economistas, como hombres creyentes que somos, tenemos la obligación de desenmascarar a este gobierno en los dos ámbitos. Y especialmente en la base espiritual de la nación están ustedes, que son nuestros expertos, nuestros pastores, los que conducen a su pueblo por la senda del bien, porque finalmente para eso está Dios, para conducirlos en la senda del Dios, en la senda del bien. Yo les agradezco mucho, les agradezco que hayan participado. En cada uno de los programas vamos trayendo un compañero de cada uno de los distintos distritos. Y así mandan el mensaje para su distrito, nos acompañan, nos vamos organizando, permiten. Queda un tema pendiente que es el tema de seguridad, que lo vamos a ir charlando con Víctor. Vamos a tocar el tema de las tecnologías convenientes, que le vamos a pedir a Sacanini que venga. Vamos a tocar el tema del rol de la mujer en este siglo donde la mujer tiene una presencia tan particular. Vamos a traer a alguna pastora, vamos a traer a Pipi Colombo. Vamos a hablar de economía y vamos a hablar del resto de las propuestas en esta campaña presidencial. Y también, como no solo de pan vive el hombre, aparte de economía, en cada uno de nuestros programas también vamos a reflexionar alrededor de la destrucción del espíritu que quiere hacer este gobierno, porque reflexionando desde ahí generamos los anticuerpos y entendemos la importancia de un ministerio donde ustedes van a tener una participación destacada, que es el Ministerio de Comunidad. ¿Va a haber un Ministerio de Desarrollo Social? No hay duda. ¿Vamos a tener un Ministerio de Desarrollo Económico? No hay duda. ¿Vamos a tener un Ministerio de Comunidad? No hay duda. Y en ese Ministerio de Comunidad tiene que haber solidaridad, tiene que haber misericordia y tiene que haber perdón. Esos son los tres elementos ordenadores de ese ministerio que va a ser el ministerio más importante de nuestro gobierno. Es el único que va a garantizar que la revolución peronista esta vez va a triunfar y va a ser para siempre. Gracias por haber venido, nos vemos en el próximo programa. Muy amable.